Buen día, respetado jurado evaluador. Somos Jessica García Vega, Leonard Santiago Salinas Aguilar, Vivian Tatiana Salazar Parra y Jessica Alejandra Castañeda García, estudiantes de maestría en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. El trabajo que hoy sustentamos se titula Aplicación de recursos educativos digitales para promover el lenguaje oral en el aula de transición y del Colegio Llano Lindo. Este proyecto se desarrolló con el propósito de fortalecer las habilidades comunicativas de los niños y niñas del grado transición y integrando el uso de recursos digitales como herramientas pedagógicas dentro del aula. A continuación, presentaremos los aspectos más relevantes de la investigación, haciendo especial énfasis en la intervención pedagógica y los resultados obtenidos. El lenguaje oral constituye una de las habilidades fundamentales para el desarrollo cognitivo, social y emocional en la primera infancia, tal como lo plantea Pérez y Salmerón en su estudio de 2006 sobre características del lenguaje en estudiantes de 3 y 5 años de edad. Por su parte, Álvarez, un docente de España, en 2014 realizó una investigación en su contexto educativo donde plantea la necesidad de identificar estas dificultades a temprana edad y la importancia de la intervención pedagógica para contribuir en la mejora educativa. La UNIR resalta que una de las principales dificultades en la comunicación de los estudiantes se manifiesta en los problemas para interactuar con los demás, ya sea con el docente o con sus compañeros, debido a la escasa disposición para expresarse en público. Cascales y Carrillo en 2020 proponen la importancia como docentes de intervenir y de cómo el uso de herramientas tecnológicas contribuyen a mejorar notablemente el desarrollo del lenguaje. En Colombia, la educación formal inicia a los 3 años de edad con el grado prejardín, 4 años de edad con el grado jardín y 5 con el grado transición, siendo este último el único obligatorio. En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional establece tres principios esenciales para la educación inicial, uno de los cuales resalta la importancia del lenguaje del aula. Este principio reconoce a los niños de primera infancia como comunicadores activos. A partir de esta premisa surgen derechos básicos de aprendizaje que orientan el desarrollo de habilidades comunicativas y fomentan la expresión en relación con su entorno. Durante las observaciones realizadas en el grado Transición 1 de la institución educativa Técnica Empresarial Llano Lindo, se identificó que 4 de los 23 estudiantes que conforman el grupo presentan dificultad para comunicarse de manera clara con sus docentes y compañeros, lo cual motivó a la necesidad de diseñar estrategias que permitieran fortalecer la expresión oral desde el aula, pues el problema no solo afecta la comunicación inmediata, sino que también puede tener repercusiones futuras en la lectura, la escritura, la comprensión textual. Por ello, la formulación de nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo promover el desarrollo del lenguaje oral verbal en estudiantes de grado transición de la institución educativa Técnica Empresarial Llano Lindo mediante el uso de recursos educativos digitales? Objetivos. El objetivo general de nuestra investigación fue implementar un plan de intervención apoyado en recursos educativos digitales para promover el desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes del grado transición y de la institución educativa técnica empresarial Llano Lindo. De este propósito se derivaron los siguientes objetivos específicos. Primero, diagnosticar el nivel de desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes seleccionados. Segundo, diseñar estrategias pedagógicas mediadas por recursos educativos digitales orientadas a fortalecer la expresión oral. Tercero, aplicar actividades interactivas que integren herramientas TIC para fortalecer la comunicación y la participación. Y cuarto, evaluar los avances alcanzados tras la implementación de las estrategias didácticas. Estos objetivos guiaron cada fase del proceso investigativo y marcaron la estructura del plan que presentaremos más adelante. Para el desarrollo del marco teórico de nuestro trabajo de grado, nosotros tuvimos en cuenta básicamente cuatro teorías que tienen relación con el lenguaje oral. Inicialmente tenemos el conductismo de Skinner,
donde esa teoría básicamente se basa en un modelo de estímulo y respuesta, donde los niños aprenden a partir de la imitación de sonidos y palabras, y esto a su vez se refuerza de manera positiva por parte de los padres. Otra teoría es la relacionada con el cognitivismo de Piaget. Desde esta perspectiva, el lenguaje está íntimamente vinculado con el desarrollo cognitivo. Según Piaget, los niños solamente aprenderán a hablar cuando alcancen un determinado nivel de madurez cognitiva. Es decir, podríamos indicar que el pensamiento precede al lenguaje. Por otra parte, nos encontraremos con la teoría de la gramática universal de Chomsky. Chomsky es un autor que propone que los seres humanos nacemos con una predisposición biológica innata para el lenguaje. ¿Sí? A su vez, esta teoría nos sugiere que existe una estructura lingüística universal y que tienen en común todas las lenguas, lo que explica por qué los niños pueden adquirir cualquier idioma con relativa facilidad durante la infancia. Como cuarta teoría se encuentra el interaccionismo social. Esta teoría se concibe el lenguaje como la herramienta principal en la comunicación. El desarrollo lingüístico ocurre cuando hay múltiples experiencias comunicativas en contextos sociales. Es por esto que es fundamental que los niños tengan una interacción con su entorno. Asimismo, tuvimos en cuenta en nuestro marco teórico el sistema lingüístico. El sistema lingüístico se divide en tres dimensiones. La primera dimensión es la forma. En la dimensión de la forma podemos encontrar lo que es la fonética, ¿cierto? Y la fonología. Por otro lado tenemos la dimensión llamada contenido, o que también es conocida como la semántica. Esta dimensión semántica, ¿cierto?, es la que se encarga de darle significado a las palabras y el entender cómo los niños las interpretan y las pueden combinar en otras oraciones y expresiones. También nos encontramos con la dimensión del uso, que es finalmente es también conocida como la dimensión pragmática, y es la que se encarga de evaluar las reglas, ¿cierto?, y las normas que tiene el lenguaje en contextos reales. Nuestra investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, ya que se buscó comprender y describir las características del lenguaje oral de los niños a partir de su interacción y participación en actividades pedagógicas que incorporaban la aplicación de recursos educativos digitales. El modelo metodológico se estructuró en tres fases. La primera fue el diagnóstico inicial mediante la aplicación de la prueba de lenguaje oral Navarro revisada PLON-R, mediante la cual se identificó el nivel de desarrollo del lenguaje en las dimensiones de forma, contenido y uso. La segunda fase fue el diseño e implementación de una estrategia pedagógica mediada por recursos educativos digitales. Esta se denominó Exploradores del Lenguaje. Integró actividades interactivas enfocadas a trabalenguas, canciones, rimas y adivinanzas. La tercera fase fue la evaluación final de los avances de la expresión oral y la participación comunicativa de los estudiantes. La población estuvo conformada por 23 niños y niñas del grado Transición y de la Institución Educativa Técnica Empresarial John Olindo. La muestra se formó con 4 estudiantes de 5 años de edad, 3 niños y una niña. La muestra se seleccionó a conveniencia partiendo de las observaciones realizadas. La recolección de información se realizó a través de observaciones y se diligenciaron registros de observación. Para garantizar la validez del proceso, los instrumentos fueron validados por expertos en educación y en desarrollo infantil. Y el análisis de la información se realizó a través de la técnica hermenéutica, permitiendo interpretar los significados y cambios observados en el aula. La intervención pedagógica se diseñó como una secuencia didáctica estructurada en varias sesiones que integraron diferentes recursos educativos digitales. El propósito fue favorecer el desarrollo del lenguaje oral en los estudiantes del grado Transición 1, promoviendo la participación activa, la motivación y la expresión verbal en medio de experiencias lúdicas mediadas por la tecnología. La secuencia se organizó en 3 momentos principales: el inicio, un desarrollo y un cierre, manteniendo la coherencia con los objetivos del proyecto y los derechos básicos de aprendizaje. En la fase inicial se realizó la aplicación de la prueba PLON-R para identificar las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes.
De acuerdo con la prueba aplicada, 3 de los estudiantes se encontraban en la categoría de retraso, mientras que uno de ellos estaba en la categoría por mejorar. A partir de los resultados, se planificaron actividades de fortalecimiento del lenguaje oral en las dimensiones de forma, contenido y uso. En la fase inicial, se realizó la aplicación de la prueba PLON-R para identificar las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes. De acuerdo con la prueba aplicada, 3 de los estudiantes se encontraban en la categoría de retraso, mientras que uno de ellos estaba en la categoría por mejorar. A partir de los resultados, se planificaron actividades de fortalecimiento del lenguaje oral en las dimensiones de forma, contenido y uso. El diseño de la estrategia pedagógica incorporó recursos educativos digitales seleccionados según su pertinencia pedagógica, su accesibilidad y la adecuación al contexto de los niños. Entre los recursos más relevantes se incluyeron juegos interactivos en las plataformas WordWall y TinyTap, también trabalenguas, adivinanzas y canciones del portal Mawaré, videos de trabalenguas y rimas en YouTube. Durante la fase del desarrollo se implementaron las actividades con el acompañamiento constante de la docente titular del grupo, quien a su vez realizó la observación como investigador. Cada sesión fue pensada para estimular la expresión oral mediante la repetición, la creación de historias cortas, la identificación de sonidos y la interacción grupal. Asimismo, las dinámicas se adaptaron al ritmo y al nivel de comprensión de los niños, promoviendo un ambiente de confianza y participación. Por otra parte, el uso de recursos digitales generó entusiasmo y permitió que los estudiantes se involucraran de manera activa, mostrando progresos en pronunciación, vocabulario y fluidez verbal. Asimismo, se observó que el uso de los recursos educativos digitales fortaleció la motivación y la disposición hacia el aprendizaje. Los estudiantes manifestaron mayor interés y entusiasmo al participar en actividades con apoyo tecnológico, lo que favoreció su atención, su memoria auditiva y su expresión espontánea. Los resultados obtenidos evidencian avances significativos en los estudiantes, tanto en el plano lingüístico como en el socioemocional. En la evaluación final, los niños mostraron mejor pronunciación de sonidos, mayor amplitud de vocabulario y una participación más activa en actividades de conversación y juego. En la fase de cierre se realizó la evaluación del impacto de la intervención mediante el análisis de los registros de observación y la aplicación del instrumento rúbrica de evaluación. Esta etapa permitió evidenciar la efectividad del uso de los recursos digitales, ya que los niños no solo mejoraron su pronunciación, sino que también mostraron mayor seguridad al comunicarse, incremento en la interacción con sus compañeros y una actitud positiva frente a las actividades escolares. En conjunto, la intervención demostró que la integración de las TIC en el aula de transición no solo favorece el aprendizaje del lenguaje, sino que también fortalece la motivación, la autonomía y la construcción de experiencias significativas en la primera infancia. Los resultados en la rúbrica de evaluación evidencian desempeños diferenciados entre los estudiantes evaluados. La rúbrica cuenta con un rango de desempeño insuficiente, básico, bueno o excelente. Tal como se puede evidenciar en este diagrama de barras, el estudiante 1 obtuvo un puntaje total de 10, ubicado en el nivel básico, mostrando avances aunque con dificultades en algunos criterios. El estudiante 4 alcanzó un puntaje de 13, correspondiente al nivel bueno, destacándose por una pronunciación adecuada y un vocabulario apropiado para la situación comunicativa. Por su parte, el estudiante 2 obtuvo 7 puntos, ubicándose en el nivel básico, lo que refleja la necesidad de fortalecer su pronunciación, vocabulario y fluidez en la expresión oral. Finalmente, el estudiante 3 logró un puntaje de 9, también en el nivel básico, evidenciando limitaciones que requieren acompañamiento pedagógico para potenciar su desempeño comunicativo. Desde la interpretación hermenéutica se identificaron 4 categorías de análisis. Entre ellas tenemos lenguaje oral, recursos educativos digitales, rol docente, motivación y participación.
donde cada una de ellas se mostró transformaciones importantes. Por ejemplo, en la categoría de lenguaje oral, los niños lograron articular mejor las palabras. En el ámbito del rol docente, se fortaleció la mediación pedagógica y en el ámbito de motivación y participación se evidenció un ambiente más dinámico y colaborativo. En síntesis, la discusión de los resultados confirman que la mediación de las TIC contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación inicial, siempre que su uso esté guiado por una planificación didáctica clara y un acompañamiento docente intencionado. La experiencia permitió demostrar que el uso de los recursos educativos digitales no reemplazan la interacción humana, sino que la potencia, convirtiéndose en herramientas significativas para el desarrollo del lenguaje oral desde una perspectiva participativa y lúdica. De manera general, podemos afirmar que la implementación de los recursos educativos digitales impactaron de manera positiva el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del grado Transición 1. Esta investigación nos permitió comprender el valor de la innovación pedagógica en los primeros años escolares y la importancia de integrar las TIC de manera intencionada y reflexiva en los procesos de enseñanza. Reconocemos el compromiso de la institución educativa técnica empresarial Llano Lindo, de su docente titular y de los padres de familia, quienes facilitaron la ejecución de este proyecto. Finalmente, agradecemos al docente Jorge Eliezer Zavala por su orientación, a la Universidad de Cartagena por el acompañamiento académico y al jurado evaluador por su tiempo y atención. Muchas gracias.